Bienvenidos al espacio ideado por el INUS para acompañar a los postulantes a las distintas presentaciones de la convocatoria 2020 del CONICET. Mi nombre es Valeria Siliberto, integro el instituto en mi carácter de investigadora adjunta del CONICET y miembro del Centro de Estudios Históricos. También desempeño mis actividades de investigación y de docencia en el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En esta oportunidad nos sumamos al proyecto más amplio del INUS, buscando acercar algunas sugerencias generales o tips orientados a facilitar la presentación de solicitudes de becas internas doctorales, de finalización de doctorado y postdoctorales de la actual convocatoria. El material que encontrarán en esta intervención reúne la información disponible en la página oficial del organismo, en particular las bases e instructivos de la convocatoria de este año, pero también datos recabados en bases de anteriores convocatorias, reglamentos y resoluciones que consideramos pertinentes. La propuesta básicamente es ofrecer una lectura del proceso de postulación a becas elaborada a partir de la propia experiencia, primero como becaria y luego como investigadora y directora, de la experiencia de becarios actuales y la de otros colegas que integran el área. Esperamos que recuperar estas prácticas y saberes informales que fuimos incorporando a lo largo de nuestra trayectoria académica sirvan para facilitar las presentaciones optimizando las posibilidades. Proponemos entonces un mapa como un recorrido posible, pero no único, que sabemos seguramente se podrá enriquecer a partir de futuros intercambios. Las becas internas doctorales y postdoctorales que consideraremos en esta oportunidad se insertan en un amplio programa de becas financiados por el CONICET. De acuerdo con los últimos datos disponibles de finales del año 2019, este programa involucraba a más de 10.200 becarios trabajando en las distintas áreas de conocimiento disciplinar, el 25% del total de los mismos en nuestra propia área, Ciencias Sociales y Humanidades. Un programa que comprometía a casi un tercio del presupuesto asignado al organismo. Los distintos tipos de becas están dirigidos tanto a egresados de universidades argentinas o extranjeras que desean realizar tareas de investigación con el objetivo de obtener un diploma de doctorado, como a egresados de universidades también argentinas o extranjeras que ya han aprobado sus tesis doctorales, pero que buscan perfeccionar su formación académica y desarrollar tareas de investigación científica y tecnológica. Claro que también existen becas para miembros de la carrera del investigador científico y tecnológico del CONICET en las categorías asistente y adjunto, y para investigadores argentinos formados que residen en el exterior y que deciden volver. Estas becas están pensadas para facilitar su reinserción en el sector público o privado de la investigación. Las becas pueden ser internas o externas para realizar tareas o estudios en centro de excelencia académica del extranjero, o pueden costear estadías breves en el exterior, por ejemplo, para becarios postdoctorales. Pueden ser financiadas íntegramente por CONICET o cofinanciadas con empresas u otros institutos o centros de investigación. Se pueden desarrollar en el marco de proyectos de investigación individuales, de proyectos de unidades ejecutoras de CONICET o de proyectos colectivos específicos que involucren a más de una institución, como por ejemplo los proyectos de desarrollo tecnológico y social. O pueden incluso estar insertas en convenios con distintos organismos internacionales. Las convocatorias a la postulación de las mismas pueden ser anuales o permanentes y ser generales, es decir, abiertas a todas las especialidades, o pautadas en cuanto a campos disciplinares y problemáticas específicas. Toda esta información, disponible en las bases de cada convocatoria, muestra cómo los diferentes tipos de beca están diseñados de acuerdo con distintos propósitos específicos. Lo importante es elegir cuáles son los que más se ajustan a nuestras necesidades e intereses y al mismo tiempo detectar si reunimos todos los requisitos que demanda la institución. El primer paso entonces consistirá en buscar información y comparar entre las diferentes opciones de becas. Esta búsqueda ya responde a un plan con objetivos claramente delineados. Ese plan de acción debe tener en cuenta el nivel académico que se tiene, cuál es el campo de interés en el que se quieren perfeccionar los estudios, cuáles son las instituciones que ofrecen los cursos o seminarios acordes con esas aspiraciones, qué cantidad de dinero es necesaria para cursar esos estudios,
cuál es el tiempo que se requiere y se dispone para complementarlos y por último, qué tipo de beca específico podrían financiarlos. Focalicemos ahora en las características generales de las becas internas doctorales y postdoctorales. Comencemos con una definición. Se denominan becas de investigación científica y tecnológica a los estipendios que a título de promoción y sin implicar relación de dependencia actual o futura, el CONICET otorga para posibilitar la formación doctoral o permitir la realización de trabajos de investigación doctoral. La actual convocatoria tiene como objetivo otorgar becas de formación doctoral y postdoctoral en cualquier área de conocimiento, aunque se excluye la capacitación para el ejercicio de las profesiones liberales y para las tareas de creación artística. Se reconocen entonces tres tipos de becas: las becas doctorales destinadas a realizar estudios de doctorado, las becas de finalización de doctorado destinadas a postulantes que ya han iniciado sus doctorados, probablemente con becas de otras instituciones, y demuestren que están en condiciones de defender la tesis doctoral en el periodo de esta beca, y las becas postdoctorales destinadas a la realización de actividades de investigación de candidatos que ya han completado sus doctorados. El Reglamento de Becas de Investigación Científica y Tecnológica del CONICET establece el marco general normativo para la evaluación, admisión y permanencia de estos becarios en el programa de formación de recursos humanos del Consejo. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios? Los becarios futuros deberán ser graduados universitarios argentinos o extranjeros residentes en el país que demuestren mérito y vocación para llevar adelante tareas originales de investigación según las condiciones que se detallan en cada tipo de beca. Los beneficiarios extranjeros, recordemos, especialmente aquellos procedentes de países latinoamericanos, podrán solicitar becas con el aval de instituciones con las que el CONICET mantiene vigentes convenios de cooperación. La postulación a todas estas categorías de beca no presenta requisito de límite de edad. Respecto a los requisitos, tengamos en cuenta que para las becas doctorales se aceptarán postulaciones o solicitudes de postulantes no graduados que adeuden un máximo de 8 materias de su carrera de grado al momento de realizar la solicitud de beca. Tengamos en cuenta que se consideran materias aprobadas solamente aquellas que figuran como tales en el certificado analítico y que tenemos que incluir entre ellas a la tesina de grado o al proyecto final. Lo importante es destacar que estos postulantes deberán indefectiblemente acreditar la finalización de su carrera de grado antes de la fecha estipulada para el comienzo de las becas. Este año, debido a la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio establecido por las autoridades nacionales, las y los postulantes podrán actualizar la información referida a la aprobación de materias de la carrera de grado, tesina de grado o tesis de maestría hasta el 16 de octubre del corriente año. También tenemos que señalar que no serán admitidos como postulantes a becas internas doctorales aquellos graduados que hayan sido beneficiados con becas doctorales financiadas por otras instituciones o por el propio CONICET. Estos postulantes podrán solicitar la beca interna de finalización de doctorado. Efectivamente, las becas de finalización de doctorado han sido pensadas para aquellos postulantes que ya han iniciado sus doctorados, ya sea por cuenta propia o beneficiados con becas de cualquier otra institución. Al momento de la presentación de la solicitud, los postulantes deberán demostrar el grado de avance de sus actividades en el doctorado, un doctorado acreditado o en vías de acreditación ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación. El postulante deberá contar con la admisión entonces a un doctorado acreditado en CONEAU. Aunque también debemos señalar que este año se podrá presentar la información actualizada de la situación académica, como indicábamos, hasta el 16 de octubre de 2020. Conviene por último agregar que no podrán presentarse a este tipo de beca quienes ya hayan sido beneficiados con becas por término de 4 o 5 años previstas en el Reglamento de Becas de Investigación del CONICET. Finalmente, las becas internas postdoctorales.
De acuerdo al reglamento, las becas postdoctorales tienen como objetivo promover un mejor adiestramiento de los becarios y perfeccionar su capacitación mediante el desarrollo de actividades de investigación bajo la conducción de sus directores. Estas becas también promueven la movilidad de los investigadores jóvenes entre diferentes instituciones de investigación y buscan fomentar la renovación y diversificación de sus planes de trabajo mediante el establecimiento de nuevos vínculos con sus colegas. También tienen el propósito de constituirse en un instrumento que facilite el retorno al país de aquellos graduados argentinos doctorados en universidades extranjeras. Al momento de la presentación, el postulante deberá adjuntar un ejemplar preliminar de la tesis doctoral o el certificado de aprobación de la misma. La tesis doctoral tiene que estar defendida y aprobada indefectiblemente antes de la fecha estipulada para el comienzo de la beca. Claro que nuevamente debemos aclarar que en este año los postulantes podrán actualizar la información referida a la defensa de la tesis y o presentación de la misma hasta el 16 de octubre del 2020. ¿Qué implica esta actualización? La presentación en versión electrónica del certificado de presentación definitiva de la tesis doctoral y del certificado o acta de defensa de la misma. El periodo de vigencia de cada tipo de beca es el señalado en el cuadro, considerado no renovables, salvo algunas prórrogas excepcionales como las que actualmente estamos viviendo o algunas cuestiones previstas vinculadas a la maternidad o a la adopción, y en este caso la finalización de la beca se prorroga por un periodo igual al de la ausencia. Las becas tendrán su lugar de ejecución en centros de investigación del país, específicamente donde se desempeñen los directores y o codirectores designados en la misma, en nuestro caso específico, en el INUS. Recordemos que las y los directores y o codirectores de beca propuestos podrán integrar cualquiera de las categorías de investigadoras o investigadores del CONICET. Incluso aquellos que revisten en la categoría asistente podrán desempeñarse como tales en la medida en que cuenten con el aval de sus respectivos directores y tengan evaluados y aprobados al menos 2 informes reglamentarios al momento de presentar la solicitud de becas. Aunque para las becas postdoctorales, los directores y o codirectores podrán revistar en las categorías de adjunto o superior. En el caso de investigadores que pertenezcan a otras instituciones, se requiere contar con una formación equivalente y con suficientes antecedentes para realizar investigaciones en la disciplina o área temática de la cual se trate. Por último, podrán ser propuestos como directores o codirectores aquellos becarios que han sido seleccionados para incorporarse a la carrera de investigador científico y tecnológico y que tomen posesión del cargo antes del 31 de marzo del 2021. Un aspecto a tener en cuenta es que el director de beca propuesto podrá tener a su cargo en forma simultánea un máximo de 3 becarios internos doctorales que se encuentren en los 3 primeros años de su beca. No hay límite para la dirección de becarios internos doctorales que se encuentren en el 4º y 5º año de su beca, para becarios internos de finalización de doctorado, ni para becarios postdoctorales, tampoco para las codirecciones. También es interesante señalar que si bien se trata de becas pensadas para ser ejecutadas en centros de investigación, unidades ejecutoras o facultades, institutos con sede en el país, los becarios podrán desarrollar actividades relacionadas con su formación, como tomar seminarios, realizar pasantías o cumplir otras actividades académicas fuera de su lugar de trabajo habitual, por ejemplo, en centros de investigación en el extranjero. Podrán hacerlo los becarios doctorales por un periodo máximo de 15 meses. Durante las becas de finalización, este periodo máximo se reduce a 6 meses, al igual que en la beca de tipo postdoctoral. En estos casos, el becario podrá adicionar a su estipendio fondos provenientes de otras becas, subsidios, premios o cualquier financiamiento otorgado por otra institución. Como decíamos al inicio, la beca consiste en el pago de un estipendio mensual
que además otorga cobertura de una aseguradora de riesgos de trabajo y en los casos que corresponda, los adicionales por cobertura médico-asistencial y por familia. En contrapartida, los becarios deben dedicarse en forma exclusiva a las tareas de investigación, aunque pueden desempeñar cargos docentes durante el periodo de la beca. Estos cargos deben ser compatibles en cuanto a la dedicación con lo que marca el CONICET. Siempre que cuenten con la conformidad de sus directores de beca y los mismos estén declarados y autorizados por el CONICET, los becarios podrán adicionar a su estipendio la remuneración proveniente de un cargo docente de nivel secundario y o terciario que no supere las 12 horas cátedras semanales. En el caso de los cargos universitarios, la compatibilidad está dada por un cargo de dedicación simple. Claro que los becarios pueden desempeñar otros cargos docentes excediendo las dedicaciones señaladas, siempre que cuenten con la conformidad de sus directores de beca y sepan que estos cargos serán descontados del estipendio de beca de acuerdo al tipo de designación, la dedicación horaria y la antigüedad docente. Por último, consideremos el tema de la presentación de informes. Si bien el CONICET se reserva el derecho de solicitar informes suplementarios al becario y a los directores cuando lo considere oportuno, el reglamento establece que los becarios tienen la obligación de presentar dentro de los 30 días de finalizada su beca un informe final con los detalles de las actividades realizadas, informe que debe ser acompañado por la evaluación efectuada por su director. Este informe será calificado como satisfactorio o no satisfactorio según las normas de evaluación del CONICET. Nos vamos a ocupar ahora del cronograma de recepción de las postulaciones de la actual convocatoria, que detallamos en el cuadro. La convocatoria 2020 mantiene el financiamiento de 3.200 becas a iniciar a partir de abril de 2021. Este número se distribuirá de la siguiente manera: 1.700 becas internas doctorales, 300 becas de finalización de doctorado y 1.200 becas que comprenden la sumatoria de nuevas becas internas postdoctorales y las prórrogas automáticas de becas doctorales y de finalización de doctorado. Aunque en este punto es necesario aclarar que el directorio destinó aproximadamente 1.500 becas adicionales para hacer frente a las prórrogas excepcionales. De este modo, la cantidad de becas internas postdoctorales se determinará oportunamente según la cantidad de postulaciones y la proporción histórica de becas otorgadas en relación a la cantidad de postulantes, independientemente de las prórrogas excepcionales que antes mencionábamos. Es el directorio quien asigna las becas atendiendo un desarrollo armónico de las distintas disciplinas y considerando también las regiones geográficas prioritarias y los temas estratégicos incluidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Argentina Innovadora 2020, elaborado por el Ministerio y al que sugerimos consultar. En lo operativo, ¿qué es lo importante a señalar? Para aquellos que ya están insertos en el sistema de becas, el tema de las prórrogas que corresponden a las cohortes de becarios cuyas becas finalizan en el curso del corriente años, pero también las prórrogas excepcionales exclusivas para los becarios doctorales que finalizarán sus becas en el año 2021. Para aquellos que realizan su primera postulación, el punto a atender es que se trata de presentaciones escalonadas según terminación del número de documento nacional de identidad. La presentación se realiza según el último dígito del documento y por lo tanto las fechas de cierre son indicadas como límites. Por otro lado, la presentación de la solicitud se realiza únicamente de forma electrónica a través del sistema informático SIGEVA, que requiere registrarse como usuario de la intranet del CONICET, aspecto sobre el que volveremos más tarde. Y por último, señalar que el envío de la solicitud de beca implica que el postulante declara en carácter de declaración jurada que los datos consignados en la misma, así como la documentación adjunta y las firmas correspondientes a los avales, son fehacientes. Los postulantes deberán realizar su solicitud de beca únicamente de forma electrónica a través del Sistema Integral de Gestión y Evaluación,
Se accede a SIGEVA CONICET utilizando la intranet. El SIGEVA se compone de diferentes módulos, emplearemos el de gestión de convocatorias y opera distintos roles, permitiendo que los diferentes usuarios accedan a determinada información y funcionalidades a lo largo del proceso. Decíamos que los postulantes, para realizar su solicitud de beca electrónica, tienen que registrarse como usuarios de la intranet de CONICET. Es importante señalar que este sistema no instala software en nuestra PC, pero sí requiere contar con algunos programas que van a servir para visualizar y luego imprimir la documentación a presentar. Una vez registrado como usuario de la intranet, cada postulante deberá completar sus datos personales y antecedentes para realizar la solicitud. ¿Cómo te registras en la intranet de CONICET? Este año contamos con un nuevo proceso de identificación de usuarios que es gestionado digitalmente por el personal de seguridad informática de la sede central que reemplaza el trámite presencial. El procedimiento de evaluación de las postulaciones incluye varias etapas. Una que podemos llamar administrativa, a cargo de la coordinación de becas, en la que se revisa o controla el material presentado en la solicitud, excluyendo del proceso de evaluación aquellos casos que no cumplen con las condiciones establecidas en las bases. Y una vez finalizada esta etapa de gestión y control, verificada la presentación completa de las solicitudes, las mismas son evaluadas académicamente mediante el sistema de evaluación del organismo conformado por comisiones asesoras disciplinarias. Veamos qué dice el reglamento en relación a los procedimientos de evaluación y de tramitación de las convocatorias. La evaluación se realiza de acuerdo con el reglamento vigente y con las condiciones que el directorio haya previsto en la convocatoria respectiva. El procedimiento de evaluación es reservado hasta dictado del acto resolutivo, es decir, no hay vista previa del expediente. Conocida la resolución del directorio del CONICET, el interesado puede solicitar su reconsideración conforme la normativa por la comisión que corresponda. Los criterios de evaluación considerarán las características generales y específicas de las actividades científicas y tecnológicas y las propias de cada área de conocimiento. Con base en el análisis de los aspectos anteriores, los órganos de evaluación recomendarán los órdenes de mérito de los postulantes mediante una calificación numérica. Las becas serán aprobadas o rechazadas por resolución del directorio y tendrán la duración determinada por cada tipo de beca en función de los objetivos perseguidos. Las solicitudes de becas son evaluadas por las comisiones asesoras para becas. Estas comisiones son integradas por especialistas de reconocida trayectoria y tienen por misión asesorar al directorio en lo concerniente a las distintas presentaciones. Para el desempeño en sus tareas, las comisiones seleccionan los pares consultores en los trámites que así lo requieran. Los dictámenes de las comisiones cuentan con los elementos necesarios para evaluar la calidad académica de la producción científica y su continuidad, la consistencia teórica y metodológica del plan de investigación, la valoración de los recursos humanos formados por el investigador becario, el impacto y o transferencia al medio cuando correspondieren, así como también otros elementos que avalen la recomendación y o el orden de mérito. La fundamentación de estos dictámenes se sustentan siempre exclusivamente en razones académicas. Los miembros que componen las distintas comisiones son designados por el directorio y se renuevan periódicamente. Además de estas instancias de evaluación, el directorio del Consejo cuenta con el asesoramiento de las comisiones asesoras por gran área. Dentro del gran área del conocimiento en ciencias sociales y humanidades, encontramos comprendidas distintas comisiones asesoras disciplinarias. Las listo: Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Literatura, Lingüística y Semiótica, Filosofía, Historia y Geografía, Sociología, Comunicación Social y Demografía, Economía, Ciencias de la Gestión y de la Administración Pública, Psicología y Ciencias de la Educación, Arqueología y Antropología Biológica y Ciencias Antropológicas. Los trámites de la evaluación se resuelven a través del Sistema Integral de Gestión y Evaluación, SIGEVA.
Las comisiones asesoras disciplinarias evalúan de acuerdo a los objetivos de cada tipo de beca, considerando los antecedentes del o la postulante y los de la dirección, es decir, si la trayectoria del director y codirector se adecúa a la temática y al tipo de trabajo propuesto. Se califica también la viabilidad del lugar de trabajo de beca como marco para el desarrollo de la misma y por último el plan de trabajo de beca presentado, si está adecuadamente formulado, si es original y factible, atendiendo a los objetivos, la metodología y cuando corresponde a la aplicabilidad de los resultados. Incluimos en el cuadro las pautas o criterios generales considerados en cada ítem evaluado. Lógicamente, el puntaje asignado en cada uno de ellos va variando en cada tipo o categoría de beca, pasando a otorgar mayor peso a los antecedentes individuales del o la postulante a medida que éstas profundizan su formación. Veamos específicamente el caso de las becas doctorales. Se atiende a los antecedentes del postulante prestando atención en particular al promedio general obtenido en la carrera de grado, considerando en este caso los aplazos y en función del promedio histórico de la carrera en la unidad académica en la que la misma se realizó. También se tienen en cuenta los antecedentes de investigación y docencia, incluyéndose aquí las actividades realizadas por el postulante, publicaciones, presentaciones a congresos, publicación de capítulos de libro, pero también toda la experiencia acumulada como integrantes de proyectos de investigación, la realización de tesinas, la formación en idiomas y la docencia. Al perfil del director y al codirector, considerado en conjunto con el lugar de trabajo, se le asignan 25 puntos y por último, el plan de trabajo es puntuado con un máximo de 30 puntos. Si nos detenemos en la evaluación del plan de trabajo, debemos señalar que se tiene en cuenta en particular la factibilidad en cuanto a la realización del plan, atendiendo a la experiencia del becario y del director en relación a los plazos y a los recursos disponibles. También se considera la perspectiva de desarrollo futuro de la temática a investigar, la relevancia del tema y su vinculación con proyectos en ejecución o previstos desarrollar en las unidades de investigación en la que el becario establecerá su lugar de trabajo. La evaluación de las becas de finalización de doctorado no asigna puntajes específicos a cada ítem, ponderándose en los dictámenes de comisión evaluadora si los antecedentes del postulante y del director y codirector, incluyendo las condiciones del lugar de trabajo, son adecuados y en particular si la carrera de doctorado podrá finalizarse mediante la realización del plan de tesis en tiempo y forma, evaluando si esto es probable. En las becas de finalización de doctorado, el ítem 1, antecedentes del postulante, evalúa la calidad y cantidad de producción científica, atendiendo a publicaciones, presentaciones a congresos, labor tecnológica cuando corresponde y otros antecedentes tales como participación en proyectos de investigación, becas, premios, idiomas y también las actividades o funciones de docencia. Como decíamos, en esta beca se presta especial atención al ítem 3, carrera de doctorado y plan de tesis. En este punto se considerarán los cursos y pasantías realizados en el marco del plan general de la carrera de doctorado y se atenderá a si el plan de trabajo podrá llegar a la finalización de una tesis de doctorado en el plan previsto para la beca. En este caso se atiende en particular entonces al grado de avance en la carrera y especialmente la factibilidad del plan de trabajo y la labor propuesta a desarrollar, es decir, si se puede realizar en el tiempo de beca previsto, finalizando tanto la cursada de seminarios doctorales como la culminación, presentación y defensa de la tesis doctoral. Por último, las becas postdoctorales. En este caso, como adelantábamos, los antecedentes del postulante constituyen el ítem de mayor incidencia en la valoración, equivalente a 60 puntos. Se evalúa en particular la calidad y la cantidad de la producción científica, teniendo en cuenta las características propias de la disciplina. Se tiene en cuenta nuevamente las publicaciones con referato, indesadas y no indesadas, las presentaciones a congresos, la publicación de capítulos de libros, las tesis
y otros antecedentes que ya mencionamos, como por ejemplo la participación en proyectos de investigación, la asistencia a reuniones científicas, becas, premios y las funciones en docencia. En esta beca en particular, se considera si el plan de trabajo propuesto se orienta a enriquecer la formación del candidato como investigador y se estima o valora si el plan es coherente y factible de realizar en el plazo de vigencia de la beca solicitada. Retomaremos cada ítem en función de la presentación de la solicitud. Como usuarios navegaremos en la presentación de la solicitud por distintas solapas denominadas identificación, trayectoria, plan de trabajo, a la que tenemos que sumar los archivos adjuntos. ¿Cómo podemos optimizar la carga de la información requerida en la presentación? Diríamos que un buen uso de la información disponible, un recorrido organizado y, por último, pero no menos importante, cierta perseverancia han demostrado ser una buena fórmula al respecto. En primer lugar, hacer un buen uso de la información disponible, leyendo atentamente el instructivo de presentación de la convocatoria de manera completa y preguntando dudas, sirve. Cuando más detallado es el mapa, mejores resultados se obtienen. Preguntar todas y cada una de nuestras dudas ayuda además a ahorrar tiempo. ¿A quién preguntar? A nuestros directores, a CONICET, a becarios en ejercicio y a otros colegas o compañeros de ruta. En relación al tiempo, sugerimos trabajar la solicitud en distintos tiempos, de modo de completar de manera paralela la información solicitada. Tengamos en cuenta que las fechas de entrega son inamovibles. Si no se logró llegar a tiempo con la entrega de la documentación, habrá que esperar otro año. Lo ideal sería elaborar un calendario propio, teniendo en cuenta que reunir la documentación depende de otras instituciones, como la universidad en la cual cursamos los estudios. Cada uno de estos organismos tiene sus plazos y tiempos particulares y somos nosotros y no ellos los que se deben adaptar. Ahora bien, ¿qué significa concretamente diseñar el calendario propio? Se trata de distribuir las tareas a cumplir, pero también elaborar una estrategia. Una estrategia posible puede ser repensar, según la grilla del formulario, los antecedentes personales y elaborar un currículum vitae detallado que reúna la información solicitada por cada solapa del formulario de la solicitud. Este CV actualizado puede ser solo un insumo privado para la carga de los datos. Nos ayuda a evaluar las fortalezas y debilidades de nuestro perfil académico, mostrando en qué sintoniza con los requerimientos particulares de la beca en cuestión. Por supuesto, este currículum vitae no necesariamente, o mejor dicho, no debería ser el que luego adjuntemos a la convocatoria, al CV oficial. Seguramente este último responderá en cuanto a formato de presentación a la trayectoria de cada postulante y otorgará relevancia a aquellos antecedentes que son, como decíamos, las fortalezas y además sumará otros datos de interés para la evaluación. En suma, un camino o procedimiento posible orientado a optimizar la carga de datos consiste en articular los tiempos y completar la información abordando las solapas en el orden que nos resulte más operativo. En mi caso, comenzando con los archivos adjuntos, deteniéndonos en la identificación, que es la carga de los datos personales, adjuntando el plan de trabajo y luego focalizando en la trayectoria. Precisemos entonces los archivos adjuntos que las solicitudes requieren. Para las becas doctorales se deberá adjuntar una versión escaneada del certificado analítico de la carrera de grado firmado y sellado por la autoridad correspondiente. Este documento tiene que incluir los promedios, personal histórico de la carrera y también los aplazos en caso que los hubiere. Este año, por las restricciones que afectan la atención administrativa en las distintas unidades académicas, se aceptará la historia académica emitida por ESIU Guaraní, en reemplazo del analítico expedido por la facultad para certificar la situación académica del postulante. Tenemos que tener en cuenta en este punto que no se admite la presentación de otras constancias, como por ejemplo certificados de materias aprobadas o las firmas en la libreta universitaria. Solicita también adjuntar en este mismo archivo el plan de estudios de la carrera realizada.
Los postulantes a beca de finalización de doctorado deberán presentar el grado de avance de la tesis doctoral. En este caso, el grado de avance se presenta en un archivo en el que se detallan los cursos requeridos por el doctorado, cuál de ellos han sido aprobados, en un texto que no debe exceder las 5 páginas, incluyendo la bibliografía y cuyo formato podemos nosotros seleccionar según nuestro criterio. Tengamos también en cuenta que es necesario integrar a la presentación de las becas de finalización de doctorado una versión escaneada del certificado de admisión, aceptación de inscripción al doctorado en cuestión. Tener en cuenta que no se admiten constancias de cursos realizados en donde se detallan los créditos o UBAC aceptados y tampoco se admiten constancias de inscripción al doctorado que sean certificados de alumno regular. Los postulantes a beca interna postdoctoral deberán adjuntar una versión escaneada del certificado de aprobación de la tesis doctoral o el título de doctor. Aquellos postulantes que no hayan todavía aprobado sus tesis deberán sumar el comprobante de entrega de la tesis en la facultad y, en caso de no haberla entregado aún, adjuntar un archivo en Word donde se indique la fecha estimada de entrega de la tesis. Los postulantes a beca interna postdoctoral que no hayan defendido su tesis doctoral al momento de solicitar la beca deberán adjuntar un archivo conteniendo la versión preliminar de la misma. Por último e importante, el aval del lugar de trabajo. Este archivo adjunto permite incluir la máxima autoridad del lugar de trabajo del cual depende el ámbito en que se propone desarrollar las tareas de la beca. Recordemos que el lugar de trabajo del becario es aquel del director y o codirector. Si este lugar pertenece a una unidad ejecutora del CONICET, se aceptará únicamente la firma de la directora de la misma o del director, en nuestro caso el INUS. Si es una unidad dependiente exclusivamente de la facultad, la firma a registrar deberá ser la del decano o decana de la misma. Tengamos en cuenta que en este caso, a estos archivos adjuntos podremos sumar hasta el 16 de octubre del corriente año la certificación de la actualización de la situación académica. Sumemos algo más sobre el currículum vitae. Ya hemos hablado del CV como una herramienta clave para el cargado de datos. Son muchas y conocidas las recomendaciones para su elaboración. Algunas sugerencias básicas son: mantener el currículum actualizado, atendiendo a que si se han presentado antes a otras convocatorias, es necesario reemplazar el antiguo CV por el nuevo. Además, ser creativo y original en su redacción, esto es, no copiar contenidos prearmados, dado que si el currículum es nuestra hoja de vida, el resumen de nuestras experiencias y competencias, pero también la proyección de nuestras expectativas, no puede haber dos iguales. Seguir una estructura mínima facilita la lectura. Se puede comenzar con los datos de identificación personal, continuar con formación, señalando la última titulación alcanzada o grado de desarrollo de la carrera en curso, detallar luego la situación actual, es decir, los cargos en ejercicio y otros antecedentes considerados relevantes, señalando estudios formales o nivel de conocimiento alcanzado, por ejemplo, en idiomas o informática. Destacar aquellos antecedentes señalados como necesarios o excluyentes para la beca que aplican. Detallar las actividades realizadas ordenándolas cronológicamente, por ejemplo. Sin embargo, la sugerencia central es presentar un currículum vitae que incluya los puntos claves de tu experiencia y tus competencias académicas, construido a partir de información clara y precisa y que además y sobre todo responda a la beca a la que te estás postulando. El currículum es tu carta de presentación. Adaptalo entonces a las pautas generales de la convocatoria para que el mismo sea un complemento y no una mera duplicación de los datos ya cargados en el SIGEVA. Complemento en el sentido que en el mismo el evaluador puede fácilmente visualizar la información que no cargamos en el formulario, por ejemplo, artículos enviados para su evaluación. Por lo tanto, el currículum vitae debe ser personalizado, estar bien organizado para poner en evidencia la convergencia entre nuestra historia personal y profesional con los objetivos de la beca a la que nos postulamos.
seguramente contribuye para su elaboración tener en cuenta que una beca no es solamente una ayuda financiera para completar o perfeccionar nuestros estudios. Como vimos al inicio de la presentación, las becas tienen objetivos claros que se vinculan estrechamente con las metas y políticas del organismo y no exclusivamente con la planificación de nuestro futuro profesional. El plan de trabajo. Por supuesto que el rol clave en este ítem lo desempeña el director o la directora en la guía del proceso de la investigación específica. El instructivo ofrece también una descripción detallada de lo solicitado. El plan en lo formal no deberá exceder las 5 páginas, incluyendo estas, la bibliografía, y deberá incluir el título del tema de investigación, los objetivos, tanto el específico como el objetivo general, posible de atender en un plazo mayor al de la vigencia de la beca, los antecedentes o estados de la cuestión específica de la investigación, las hipótesis del trabajo consignando también los trabajos que sirven de antecedentes, las actividades y metodologías a emplear para llevar a cabo el plan de trabajo propuesto y la factibilidad, sin olvidar consignar las referencias bibliográficas esenciales no exhaustivas. Ya detallamos para cada categoría de beca los criterios centrales en la evaluación del plan de trabajo. ¿Pero qué prioriza un evaluador o cuáles son los factores decisivos? Sabemos que el proyecto presentado tiene que ser claro, viable, pertinente, de peso y que se pueda cumplir dentro de los límites temporales de la beca solicitada. Los especialistas suelen señalar 4 componentes esenciales en un buen proyecto. De modo sintético y cuidando de incluir los aspectos de necesidad y factibilidad a modo de espejo del esquema previo, el plan debe contener el qué, donde se hace explícito cuál es el problema de la investigación que se pretende abordar, cuáles son los antecedentes y cuáles son los supuestos o el marco teórico en que se sustenta dicho problema. El por qué, que contiene la justificación de la investigación y que permite anticipar en qué medida y en qué sentido la investigación es capaz de generar un cambio, ya sea de orden cognitivo, de orden tecnológico o ambos. El para qué, en donde se exponen los objetivos de la investigación, que constituye la referencia frente a la cual han de evaluarse los resultados. Y el cómo, en donde se pone en conocimiento del evaluador cuáles son, por ejemplo, las unidades de observación, de análisis, los instrumentos, la medición, es decir, la metodología que servirá para procesar y exponer los resultados de nuestra investigación. A partir de estos 4 aspectos, el evaluador puede tener a su disposición todos los elementos para decidir si nuestro proyecto es factible y si la investigación es además útil y fecunda. Retomamos listando en detalle los ítems considerados en la evaluación de los antecedentes de los postulantes en investigación y docencia. Siempre teniendo en cuenta el objetivo específico de cada tipo de beca, es útil comenzar considerando que la información cargada se considera en conjunto y es evaluada en relación al perfil del becario o objetivo central de la beca. El SIGEVA es en relación a nuestros antecedentes una página en construcción continua a lo largo de toda nuestra trayectoria profesional. De modo que no se trata de completar todos los ítems, sino de hacerlo de manera progresiva, completando campos y requisitos a medida que avanzamos en nuestra formación y perfeccionamiento profesional, respondiendo en cada etapa de acuerdo al perfil buscado. Observen que la solicitud incluye todos los aspectos formales de la labor de un investigador, entre los que contamos elaborar proyectos de investigación, planificar actividades tendientes a alcanzar objetivos de conocimiento, pero también solicitar becas y subsidios, manejar presupuestos, construir un currículum, conocer los roles de ponente, moderador, comentarista y relator en las reuniones científicas, por ejemplo. Por otro lado, proponemos maximizar los espacios que nos brinda el formulario de la solicitud, sumando en otros o en observaciones los datos que consideremos relevantes para la evaluación. Para hacerlo es útil ese CV operativo que antes mencionaba.
Tener primero en visión panorámica todos nuestros antecedentes nos permitirá luego adecuar el zoom para ubicarlos con precisión en los campos correspondientes y optimizar así nuestra presentación. Es importante no dejar información sobre nuestra formación académica sin incluir, pero evitando siempre repetir datos ya consignados. Aquella información que no pueda ser incorporada en SIGEVA se señalará en el currículum vitae adjunto en función del perfil del postulante y de los objetivos de la beca. Respecto a las publicaciones, su incidencia varía obviamente en función del tipo de beca interna solicitada. Aunque este punto se asocia mucho con las especificidades de cada campo disciplinar, vale aclarar que se pondera más que el número el tipo de publicación. Es decir, si se trata de artículos publicados en revistas científicas que cumplen con ciertos estándares de calidad y repercusión internacional, nacional, regional, si se trata de revistas indizadas, con visibilidad académica y bien catalogadas, integradas en bases como Cielo, Latin Index, Dialnet o el núcleo básico de revistas. Siempre es útil consultar las bases para la categorización de publicaciones periódicas en ciencias sociales y humanidades elaboradas por el propio organismo. También consultar los sitios que aconsejan al respecto e incluso el perfil de otros becarios e investigadores del campo de nuestra especialidad. Y por supuesto, tener en cuenta los consejos del director o de la directora en relación a diversificar las revistas donde se publica, buscar publicaciones externas al propio lugar de trabajo, universidad, posgrado o instituto, y mantener una cierta periodicidad en la publicación de nuestro trabajo que no solo comprende artículos de investigación específica, sino también reseñas de libros, comentarios de índole metodológico sobre archivo y o fuentes particulares, trabajos sobre transferencias, por ejemplo. Por lo tanto para cargar la producción con nuestras publicaciones como para luego proyectar las futuras, sería conveniente tomarse un tiempito y ordenar las publicaciones ya realizadas según los niveles 1, 2 y 3, nivel 1 internacional, global y regional, nivel 2 internacional y regional, nivel 3 bases referenciales bibliográficas y catálogos regionales, según los criterios de calidad editorial, trayectoria, visibilidad, difusión y repercusión de las publicaciones consensuados por el CONICET en las bases que mencionamos para la categorización de publicaciones periódicas en ciencias sociales y humanidades. La inserción institucional es un ítem valorado que también contribuye a la factibilidad del plan de trabajo propuesto. Es importante tener en cuenta que no solo el proyecto o la experiencia previa individual hacen factible desarrollar una investigación. Formar parte de un grupo de investigación, nutrirse de trabajo colectivo, acceder a la experiencia de la directora, del director y de otros investigadores y becarios de un instituto, como por ejemplo Linus, también constituyen factores que suman al momento de evaluar una propuesta. Por otra parte, los saberes adquiridos en otros roles y o redes de participación académica también son considerados como parte del perfeccionamiento del postulante, en particular de quienes aplican a una beca postdoctoral, quienes cuentan ya con una trayectoria que permite evaluar formación de recursos humanos, como por ejemplo dirección de tesis de grado o becas, y actividades de evaluación, como por ejemplo el haberse desempeñado como evaluador académico en una publicación periódica. Por último, las actividades docentes desarrolladas completan el perfil del postulante, hayan sido estas funciones desarrolladas en cargos regulares, interinos o ad honorem, siempre acreditados. Incluso las funciones realizadas como becarios de distintos organismos son consideradas en la evaluación de la solicitud. El tiempo y la energía dedicados a la docencia también son ponderados por los evaluadores. Atendamos a que muchas veces se trata de cargos que aseguran en parte nuestra inserción institucional y contribuyen a enriquecer el perfil del investigador. Hasta aquí llega nuestro recorrido. Esperamos que la información presentada y las sugerencias compartidas sirvan especialmente a aquellos postulantes que recién comienzan a transitar estos caminos. Seguramente sus propias experiencias enriquecerán este mapa que apenas estamos esbozando.
Por supuesto, sus sugerencias y comentarios serán muy bienvenidos. Dejamos los datos de nuestros correos institucionales y quedamos a su disposición. Hasta la próxima.